se siente. No, no se concentra bien con el calor. Bueno, comenzamos con el siguiente tema. Compartimos. Como siempre, por favor, me indican. Dice tema 12, efecto de discontinuidades geométricas. Ok. Bueno, comenzamos con un nuevo tema de la misma unidad, resistencia a la fatiga, en este caso el tema 12, efecto de discontinuidades geométricas y esfuerzos combinados. El tema que conversaremos a continuación conecta las curvas, esfuerzos, número de ciclos con el diseño práctico de componentes sometidos a cargas variables. O sea que vamos a profundizar más en el tema. Voy a dar la cámara. Sí, vamos a hablar de lo que son la concentración de esfuerzos, qué consideraciones hay que tener en cuenta en el diseño mecánico, cuáles son las nociones de fatiga multiaxial, ¿sí? Recordemos que la vamos a trabajar como uniaxial, pero quiero que tengan una leve entendimiento de cómo se comporta o qué hay que tener algún indicio de lo que es la fatiga cuando se consideran las cargas multiaxiales. Hay algo importante que tenemos que tener en cuenta de todo lo que hemos hablado y lo he formulado con la siguiente pregunta. ¿Por qué una pieza real puede fallar por fatiga aunque el esfuerzo nominal parezca seguro? El valor nominal es el que hemos encontrado, ¿no? Normalmente con todo lo que hemos visto. Y aún así, puede ser que en ese ejercicio que hicimos, encontramos que la resistencia a la fatiga es de 2,11, si no me equivoco, y se presenta la fatiga, ¿no? Entonces, nuestro objetivo de estudio en este tema es analizar cómo las discontinuidades geométricas y las combinaciones de esfuerzos modifican la resistencia a la fatiga de componentes reales. O sea, en pocas palabras, anteriormente en los temas que ya hemos estudiado de fatiga, no hemos considerado las discontinuidades geométricas y la combinación de esfuerzos. Y tenemos que tener eso claramente. Entonces, las curvas de esfuerzos versus número de ciclos, o sea, las curvas SN, suelen obtenerse en probetas normalizadas y bajo condiciones controladas. Sin embargo, las piezas reales presentan geometrías más complejas y en los componentes reales pueden existir agujeros, chaveteros, ranuras, roscas, cambios de sección, filetes, soldaduras, acabados superficiales variables, ¿sí? Entonces, vamos a profundizar un poquito más. Por ejemplo, los chaveteros, ¿sí? Que es donde descansan las cuñas, transmiten torque pero generan ranuras críticas. Los agujeros interrumpen el flujo de esfuerzos. Las roscas presentan raíces con radios pequeños. Los cambios de sección en los ejes producen gradientes de esfuerzos. Las ranuras y los hombros, así como las gargantas, que hemos visto en algunos ejes, son frecuentes en ejes y árboles y disminuyen la resistencia a la fatiga. Las soldaduras combinan geometría con defectos y esfuerzos residuales. Entonces tenemos que tener en cuenta que la resistencia a la fatiga de una pieza real depende del material, pero también de su geometría. Comencemos entonces con concentración de esfuerzos. De este tema ya hemos conversado en fallas por carga estática, desde que tenemos y la parte de diseño por esfuerzo admisible mecánica de materiales 1. Tenemos que tener en cuenta que una discontinuidad geométrica eleva
localmente el esfuerzo respecto al valor nominal. Y aprendíamos en el curso, en el tema de teoría de falla por carga estética o en el curso de mecánica de materiales uno, que el factor teórico de concentración de esfuerzo es igual al valor del esfuerzo máximo entre el esfuerzo nominal. Si se considera cargas em, que producen esfuerzos normales, sería caso T, y aquellas que producen, que originan esfuerzos cortantes, sería caso TS. De tal manera que si el valor de caso T o caso TS es igual a uno, no hay concentración de esfuerzo significativa. Pero si caso T es mayor que uno, existe una amplificación local de tensión. Y eso lo tenemos tabulado en para diferentes tipos de discontinuidades. ¿Sí? Acá, por ejemplo, lo podemos, em, tenemos una descripción de la zona frecuente del inicio de grietas, dependiendo de cada discontinuidad. Para el agujero, la grieta comienza en el borde del agujero, en el chavetero, en el fondo de la ranura. Recuerde que el chavetero es donde descansa una cuña que sujeta los elementos mecánicos que se colocan a ello. Otra manera de sujetar los elementos mecánicos a un eje, si no es por chavetero y cuña, es a través de soldadura. La rosca, vemos la raíz del filete. Cuando hay un cambio de sección en un eje, en el radio de transición. Si existe una ranura circular, en el fondo de la ranura, en el caso de la soldadura, en el pie o raíz del cordón. En fatiga, la grieta suele iniciarse donde el esfuerzo local es máximo y hay que tener presente las discontinuidades. No bastar con lo que vimos en el tema anterior, sino que hay que tener en cuenta estos factores que van a alterar nuevamente las ecuaciones que ya se indicaron en, 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 en los temas anteriores. Recordemos lo que dije, que los manuales de concentración de fuerza tratan precisamente con todo esto y son manuales, son catálogos, llevan infinita cantidad de páginas. Algunos de ellos son pagos y no tenemos acceso a todos, sino a las cosas más comunes. Y cuando digo pago, hay que pagar bastante para un manual de hechos. Y me imagino que ahora serán digitales, ¿no? Y si son digitales, se supone que habrá alguien que se dedica a reproducirlos para dominio público, ¿no? O sea que si tenemos suerte podemos encontrar muchas cosas de hecho. Entonces, tenemos que tener presente que el K-T no siempre es suficiente en fatiga, o sea, el concentrador de esfuerzo, el factor de concentrador de esfuerzo, K-T no siempre es suficiente en fatiga y requerimos entonces de un factor de concentración de esfuerzos directamente a la fatiga. Ese factor de concentración de esfuerzo a fatiga es un factor efectivo que se conoce como caso F. Bien, caso F. No es el mismo caso T que estudiamos anteriormente. Y ese valor de caso F, que es factor efectivo de concentración de esfuerzo a fatiga, varía entre 1 y el valor de caso T. O sea, nunca va a alcanzar el valor de caso T que, que ya hemos aprendido a manejar en temas anteriores. En conclusión, en el análisis de fatiga se emplea caso F en lugar de caso T, porque caso F incorpora la sensibilidad real del material frente a la entalla. Y la entalla es todo el proceso de lo que se produce allí, pero donde la zona de entalla, ¿sí? Que veíamos esas líneas de playa que teníamos, que se originaba en las piezas que vimos en los dibujos. Entonces, ya que tenemos una sensibilidad a la entalla, tenemos que estudiar la sensibilidad de la entalla
para poder saber cómo se determina ese K sub F. La sensibilidad a la entalla se representa mediante el coeficiente Q y una relación entre K sub F menos 1 entre K sub T menos 1. De esa ecuación de sensibilidad a la entalla podemos determinar K sub F para los cálculos. O sea que nosotros de alguna manera vamos a conocer quién es Q, que es la sensibilidad a la entalla, para poder determinar K sub F. Y ese K sub T lo obtenemos por tablas, ¿sí? Por los gráficos, es por los gráficos que hemos estudiado en el transcurso de mecánica 1 y mecánica 2. La relación K sub F igual a 1 más Q que multiplica K sub T menos 1 permite conectar el efecto geométrico ideal con la reducción efectiva de resistencia a fatiga. ¿Cómo se interpreta? Tenemos que tener en cuenta que K sub, la sensibilidad a la entalla Q es igual a 0 cuando el material no es sensible a la entalla, ¿sí? Entonces K sub F queda igual a 1. Q es igual a 1 cuando el material es muy sensible y está entre 0 y 1 con una sensibilidad parcial, que es los valores que vamos a trabajar constantemente. Esos valores de la sensibilidad de entalla están tabulados o se presentan a través de gráficos. Pero la sensibilidad de la entalla Q depende del tipo de radio de la entalla, de la resistencia de material, de la ductilidad, de la microestructura, del tipo de carga. No sé qué estaba yo pensando y que escribí tipo de carta. Tratamiento térmico y condición superficial. ¿Qué estaría yo pensando ahí? Ok. Tipo de carga, ¿no? Que ahí coloqué la letra I mal. Tendencias generales que tenemos que tener en cuenta para poder entender un poco esto. Si consideramos radios pequeños, ellos aumentan la severidad local y la entalla es grande. La sensibilidad de entalla se vuelve grande. Entonces, uno siempre busca que donde vaya a usar radios no sean muy pequeños, sino que para que tengan una curvatura más dócil para la fatiga. Materiales de alta resistencia suelen ser más sensibles a las entallas. Los materiales dúctiles y blandos pueden redistribuir mejor los esfuerzos locales. O sea que por eso es que casi siempre cuando trabajamos con máquinas rotativas, un elemento rotativo o que esté sometido a fatiga, utilizamos materiales de comportamiento dúctil. Tenemos que tener en cuenta que en una geometría pequeña puede tener un efecto enorme si se encuentra con una zona de alto esfuerzo alternado. Entonces, ¿cómo podemos reducir los concentradores de esfuerzo? Bueno, ya les dije algunas cosas como estrategia de diseño, ¿no? Entre ellas ya dije aumentar los radios de filete, ¿sí? Para que la curvatura sea más suave, evitar cambios bruscos de sección, usar transiciones suaves, mejorar el acabado superficial, evitar roscas en zonas de alto esfuerzo, reubicar los chaveteros fuera de secciones críticas. Ojo con eso, porque eh, los chaveteros, por ejemplo, si yo voy a poner un engrane y una polea, la polea va a ser una sección crítica por ese chavetero y todo lo que hay allí, ¿no? Que soporta carga, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, no puedo quitarlo de la sección crítica, pero sí tengo que tener presente que va a haber una parte que va a estar a tracción y otra a compresión. Y a mí me interesa colocar chaveteros donde generalmente se forme donde esté la parte compresiva, ¿no? Porque mejora la resistencia a la fatiga. Sin embargo, si está sometido a cargas continuas y el proceso es invertido,
Entonces, habrá que considerar otros detalles. Mayor radio de transición involucra menor concentración de esfuerzos. ¿Qué consideraciones debemos tener en el diseño? Primero, la fatiga, pues, si es por cargas de flexión, por momentos flectores, aumenta los radios de filete, evita cambios bruscos de sección, evitar cambios bruscos de sección, usar transiciones suaves y mejorar el acabado superficial. Para ello aplicamos la fórmula de flexión multiplicado por un factor K sub F. Y fíjese, si vamos a analizar por un lado en el ejercicio por resistencia a cargas estáticas, yo tengo que trabajarlo con K sub T, pero cuando vaya a trabajar la parte de fatiga, tengo que trabajarlo con K sub F. Eso significa que hay que tener cuidado con los términos que se van a usar, ¿no? Porque aquí es fácil explicarlo, pero para resolver el ejercicio puede traernos confusiones. Y si estamos analizando la fatiga en torsión, para que no haya fatiga, la podemos, para disminuir eh, su efecto, debemos aumentar radio en el filete. Tenemos que hacer prácticamente lo mismo. Lo hubiese puesto separado uno de otro, no lo pensé. Y el esfuerzo cortante, si es por torsión, ya sabemos cuál es la fórmula, pero multiplicamos por un café ES, que es muy diferente al caso TS de cargas estáticas. ¿Por qué coloco en las consideraciones de diseño flexión y torsión de manera conjunta? Porque generalmente, no quiere decir todo el tiempo, generalmente los ejes de transmisión de potencia los diseñamos considerando cargas de flexión y torsión. Entonces, estos son los casos comunes. Para ambos casos hay que determinar tanto un esfuerzo medio y alternante. O sea, un esfuerzo medio y alternante por flexión, un esfuerzo cortante, alternante y medio por cargas, por momentos torsores. En un eje rotatorio sometido a una carga transversal constante que existe, una fibra superficial puede experimentar esfuerzo alternante. Eso significa que no podemos descartar el esfuerzo cortante en el diseño de ejes. Hay que tener mucho cuidado cuando el esfuerzo alternante tiene un valor significativo. Muchos componentes reales trabajan de manera simultánea bajo esfuerzo de flexión, torsión y carga axial, ¿sí? O sea que hay que tener cuidado. Esto lo digo, hubo alguien en el examen que me preguntó para usar una fórmula de esfuerzo de von Mises que trabaja, que es bastante simplificada, pero esa se usa cuando tenemos solo torsión y flexión. Ojo con eso, de verdad eh, que reduce significativamente los cálculos y el tiempo para hacerlo, pero hay que saberlo usar, porque donde cometamos un error y no tomamos en cuenta cómo se deduce esa ecuación, el error va a ser catastrófico en las notas. Un ejemplo típico de fuerzas combinadas en un eje es cuando el eje tiene un chavetero que transmite torque y además soporta la carga transversal. Por tanto, en la carga combinada no basta con evaluar esfuerzo normal y cortante por separado. Requerimos del esfuerzo equivalente y ya aparece nuevamente el esfuerzo equivalente para fatiga. Entonces, ya sabemos que generalmente cuando en una máquina rotativa, eso lo más seguro que vamos a trabajar son materiales con comportamientos dúctiles, en los cuales el diseño preliminar se puede usar un esfuerzo equivalente tipo von Mises y luego aplicar algunos de los criterios de fatiga. Fíjese cómo hemos alterado la ecuación para ejes de von Mises, ¿no? El esfuerzo alternante más el tercio del esfuerzo cortante alternante
todo elevado al cuadrado y de una manera similar el componente equivalente, medio equivalente. Y se me corrió una fórmula o no, pero vamos a hablar de los componentes alternantes y medios equivalentes. Fíjese que de esta manera es más fácil desarrollarlo para fatiga. Repito nuevamente, alguien en el examen me lo preguntó para usarlo en estática y no es tan fácil. Ajá, y se me olvidó de quitar esto. Y luego aplicamos los criterios de fatiga. Pero fíjese lo que pasa con los criterios de Soderbergh, Goodman y Herbert y cualquier otro que usemos en el cual esté involucrado un estudio ya más profundo donde se involucra las discontinuidades y las cargas combinadas. Cuando se habla de cargas combinadas, fíjese que aparece esfuerzos alternantes y esfuerzos medios equivalentes o efectivos. Y las ecuaciones que vimos anteriormente tenemos que tener cuidado, no las podemos usar sino estas bajo los criterios que hemos establecido. El procedimiento clásico para cargas combinadas consiste en calcular esfuerzos equivalentes, alternantes y medios. Y luego aplicamos un criterio de diseño de fatiga como Goodman, Soderbergh o Herbert. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de nociones de fatiga multiaxial? Bueno, no le quité el subtítulo. Existe fatiga multiaxial cuando en un punto del componente actúan esfuerzos variables en más de una dirección. ¿Se acuerda que para algo nos sirve MOR, que para algo hemos visto la primera unidad donde orientábamos el elemento diferencial de sólido en diferentes ángulos? Bueno, porque eso influye mucho en los casos de fatiga por múltiples cargas que pueden aparecer por flexión más torsión, que es el ejemplo más común en ejes, por presión interna variable, ¿qué me suena eso? Cilindros presurizados, contacto mecánico, vibraciones en varias direcciones, geometrías con discontinuidades como en tallas, cargas fuera de fase. ¿Sí? Cuando vemos eso, esa carga en los gráficos vemos que por motivos sobresalen y no en todos, hay que tener cuidado. Debemos tener en cuenta que la fatiga multiaxial que está fuera de los límites del estudio en esta unidad, en esta materia, distingue entre cargas proporcionales con ejes principales fijos y cargas no proporcionales, donde donde las direcciones principales pueden variar durante el ciclo. O sea, nosotros en estática determinábamos las direcciones principales y ahí comenzaba el inicio de la falla. Pero si el eje, por decir algo, puede ser cualquier tipo de máquina, cualquier componente, pero suponiendo que un eje está girando, eso no se está quieto. Y si hay una carga aplicada de manera fluctuante, no es cualquier cosa sencilla de resolver y ya estaría fuera de lo que involucra pregrado para su desarrollo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora? El resumen, ¿no? Se me olvidó marcarlo, ya lo encontré varios detallitos. Las discontinuidades geométricas elevan el esfuerzo local, a juro, y no la podemos obviar. Caso T describe la concentración geométrica ideal que es debida por cargas estáticas. Caso F representa el efecto efectivo de la concentración de esfuerzo, pero en cargas debido fluctuantes que producen fatiga. La sensibilidad a la entalla se mide mediante Q y en chaveteros, agujeros, roca y cambio de secciones son generalmente las zonas críticas de un eje.
En cargas combinadas se usan esfuerzos equivalentes. Hemos finalizado la clase. Por favor, si tienen